Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús para seguirle y aprender de él. El apellido Iscariote sugiere que era de Queriot, una ciudad en Judea, diferenciándolo de los otros discípulos que eran principalmente de Galilea. Judas ocupaba una posición de confianza, siendo el responsable de la bolsa de dinero del grupo, lo que indica que Jesús y los otros discípulos confiaban en él. Muchas personas a menudo luchan con la cuestión de por qué Judas Iscariote en particular fue la persona que traicionó a Jesús y no cualquier otro. Durante el ministerio de Jesús, Judas tuvo la oportunidad de presenciar milagros increíbles, escuchar las enseñanzas directas de Jesús y participar en eventos significativos como la multiplicación de los panes y los peces y la resurrección de Lázaro. A pesar de esta cercanía y las oportunidades de transformación, Judas eligió seguir un camino diferente. Algunos argumentan que Dios creó a Judas para este propósito específico, y otros argumentan que Judas fue solo una víctima que se involucró en el plan de Dios para la salvación, y por eso sienten que Judas era simplemente una víctima. ¿Pero es esto realmente cierto? La respuesta es no, no lo es, y aquí está el porqué. En primer lugar, la idea de que Judas fue creado por Dios específicamente para traicionar a Jesús no es bíblica y es una distorsión del carácter de Dios. Judas no era el único discípulo que Jesús tenía. Era uno de los 12 discípulos y por tanto, la traición podría haber venido de cualquier otro. Cuando estudias la Biblia cuidadosamente, descubrirás que la traición de Judas Iscariote no fue un evento aislado. Fue en etapas. La traición final es en lo que la mayoría de las personas se enfocan, pero pierden los pequeños detalles. Cuando verificas los detalles, descubrirás que Judas no era tan inocente como parecía, ni era una víctima. Estaba totalmente consciente de las elecciones que hizo. Una profecía había sido anunciada en varias ocasiones de que uno de los discípulos de Jesús lo traicionaría. Esa profecía era una profecía abierta, lo que significa que podría haber sido cualquiera. Es similar a lo que la Biblia dice sobre el diablo, andar alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. La expresión buscando a quien devorar significa que el diablo no tiene una persona específica en mente. Satanás, por otro lado, tampoco tenía una persona específica en mente, y por eso estaba buscando cualquier vaso dispuesto a ser usado. Judas Iscariote permitió voluntariamente ser esa persona. Cuando miras de cerca, descubrirás que hubo 3 razones principales por las que Satanás usó a Judas. La primera razón obvia fue el hecho de que Judas nunca creyó en Jesús como su Señor y Salvador. Durante todo el ministerio de Jesús, no hubo una sola vez que Judas se refiriera a Jesús como Señor. Todas las veces que Judas se refirió a Jesús, siempre lo llamó maestro o rabí. Esto significaba que Judas veía a Jesús solo como un mero maestro y nada más. Por ejemplo, en Mateo 26:25, la Biblia entonces Judas, el que le entregaba, respondió: soy yo, maestro. Tú lo has dicho así. En Mateo 26:49, la Biblia también y enseguida se acercó a Jesús, y salve, maestro. Y le besó. Una vez más, ves que Judas llamó a Jesús maestro, que simplemente significa un maestro. En Marcos 14:45, la Biblia y cuando vino, se acercó luego a él, y le maestro, y le besó. Ahora, si comparas a Judas con la manera en que Pedro y los otros discípulos se dirigían a Jesús, verás una clara diferencia. Por ejemplo, en Juan 20:28 Tomás respondió y le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. En Lucas 5:8, después de que Jesús llamó a Pedro para que lo siguiera, la Biblia viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En Juan 6:68 Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Observa que Pedro y los otros discípulos siempre se referían a Jesús como su Señor. Nunca lo llamaron maestro o rabí. Creían en él y lo veían como su Señor y Salvador. Judas, por otro lado, veía a Jesús solo como un mero maestro o rabí y nada más. Esto significa que no lo reconoció como el Hijo de Dios. Era un discípulo solo de nombre, pero no de corazón. Y así como nunca creyó en aquel que podía salvarlo, fue más fácil para él traicionarlo. La segunda razón por la cual Judas traicionó a Jesús fue porque Judas tenía un corazón muy endurecido. Esto significa que no había nada que alguien pudiera haber hecho para salvarlo. Esto explica por qué Jesús nunca oró por Judas. Judas no era el único que Satanás había atacado. Satanás también atacó a Pedro en diferentes ocasiones, pero Jesús oró por Pedro, pero nunca por Judas, porque Pedro era sincero, pero no Judas. En el libro de Lucas 22:31, Jesús le dijo a Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí Satanás quería destruir a Pedro al igual que quería destruir a Judas. La diferencia es que Pedro tenía un amor genuino por Jesús, lo que explica por qué fue restaurado. El corazón de Judas, por otro lado, estaba muy endurecido.
Su corazón estaba tan endurecido hacia Jesús que se enojó cuando Jesús fue ungido por María. De hecho, Jesús había dicho varias veces a Judas, indirectamente y directamente, que lo traicionaría. Ni una sola vez Judas pidió ayuda. En Mateo 26 versículos 6 a 10, Jesús le dijo a Judas que no molestara a María por ungir sus pies. La Biblia dice que en cuanto Jesús dijo esto, Judas se levantó y fue a los principales sacerdotes preguntándoles cuánto estaban dispuestos a darle. Esta fue una oportunidad para que Judas pidiera ayuda, pero no lo hizo. Este es el carácter de alguien cuyo corazón es duro incluso después de descubrir que había traicionado a Jesús. Nunca fue a pedir perdón a Jesús. En lugar de eso, fue a los principales sacerdotes y tiró allí el dinero. Judas no encontró perdón porque no buscó la fuente correcta. Buscó perdón de los principales sacerdotes y de los ancianos, pero ellos no podían perdonarle. Fueron ellos quienes le contrataron para traicionar a Jesús. No eran quienes podían conceder perdón a Judas. Solo Jesús podía hacer eso. En Mateo 27 versículos 3 a 5 entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, pero ellos ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Por lo tanto, en lugar de que Judas fuera a Jesús, quien solo él podía perdonarle y salvarle, Judas eligió buscar perdón en la fuente equivocada. Judas se arrepintió de su decisión, pero no se arrepintió verdaderamente. Estaba arrepentido por las consecuencias de su pecado, pero no por el pecado en sí. Estaba arrepentido por sí mismo, pero no por Jesús. Estaba arrepentido por lo que había perdido, pero no por lo que había hecho. Judas intentó hacer reparaciones, pero no las hizo correctamente. Devolvió el dinero que había recibido por traicionar a Jesús, pero no volvió a Jesús. Confesó su pecado a los principales sacerdotes y a los ancianos, pero no confesó su pecado a Dios. La tercera y última razón por la cual Judas fue quien traicionó a Jesús fue porque ya tenía avaricia dentro de él. Como dije al principio, Judas no necesitaba traicionar a Jesús. Tenía una elección. Fue su avaricia y amor por el dinero lo que proporcionaron una puerta abierta para que Satanás tomara control sobre su mente. La Biblia nos dice que Judas era un ladrón y que venía robando dinero de la bolsa. Satanás, por otro lado, solo aprovechó la debilidad que ya existía dentro de Judas. Nadie sabe con certeza qué quería hacer Judas con la tierra que compró con el dinero, pero una cosa sabemos con certeza es el hecho de que era un ladrón, porque la Biblia lo dice. De hecho, Jesús sabía todo el tiempo que Judas era un ladrón. Pero Jesús todavía eligió darle a Judas una oportunidad de cambiar. Pero Judas se negó a cambiar. En el libro de Juan 12, versículos 3 a 6, leemos que 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Entonces María tomó alrededor de 1 litro de nardo puro, un perfume caro, lo derramó sobre los pies de Jesús y secó sus pies con su cabello, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, quien más tarde lo traicionaría, objetó por qué no se vendió este perfume y se dio el dinero a los pobres. Valía 1 año de salario. No dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Como guardián de la bolsa de dinero, solía quedarse con lo que se ponía en ella. Judas no estaba contento de que María desperdiciara un perfume tan valioso en Jesús. No apreció el amor y la devoción que María mostró a Jesús. No se dio cuenta de que María estaba ungiendo a Jesús para su entierro. Como el propio Jesús explicó, no le importaba la muerte inminente de Jesús ni le importaban los pobres. Solo le importaba a sí mismo y su dinero. Era un hipócrita. Uno mentiroso fingió estar preocupado por los pobres, pero realmente estaba preocupado por su propio beneficio. Esta es la triste y chocante historia de Judas Iscariote, el hombre que traicionó a Jesús. La tragedia de Judas Iscariote sirve como una advertencia sobre los peligros de la avaricia, la incredulidad. Uno corazón endurecido a pesar de estar tan cerca de Jesús, falló en reconocer la verdadera identidad de Cristo y sucumbió a sus propias debilidades y tentaciones. Su historia es un recordatorio solemne de la importancia de un corazón sincero y arrepentido ante Dios.